cámara, por favor. Yo voy a ver a mi amigo que está en su cámara, Bien, chicos. bien. Acá renegando con Me dejo mi escribir. los chiquillos. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? ¿Están ahí o no están ahí? Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenas, profe. Bueno, saludando y prendiendo sus cámaras, por favor. Saludando y prendiendo sus cámaras. Prendan sus cámaras. Ahorita voy a comenzar a votar porque no me hacen ni caso ustedes. Ya, voy a votar ya. Ya. Prendan sus cámaras, ya. Una vez. Ya no voy a renegar, voy a votar nada más. Como los balones. Buenos días, profe. Buenos días, soy yo. Sánchez, ¿quiere prender Tú su nunca cámara? prendes tu cámara. Ay, está Roxana. ¿Por qué 55? Prenden su cámara. Menos 55 te vas a casar. Está bien, buena edad, hija, buena edad. Y todas deben de ser. Venga, mis hijas también deben de pensar como tú. 55 para. Bien. Ahí está, Adriana, pues le dije que prendió su cámara, es un cámara. Me jodeo. No sé qué es mi cámara. Estoy en parte que es mi cocina y mi sala. Saben que siempre estos lugares son sala con uno. Cocina, sí. 2 en 1. 2 en 1. Bien. La cosa es aprender. No sé qué tiene que ver con sala, comedor y salón. Sí, tuve que condicionarlo. Hay otro espacio, pero no dije, pues, ese espacio es para mis videojuegos, para mi televisor y todas mis consolas. Así que dije, no, hay que sacrificar algo, sacrificaremos la cocina y la sala. Hay que todos estamos poniendo en su parte para mejorar cualquier ocasión. No voy a sacar mi televisor, mis consolas. No, dije, la sala y la cocina para. Bien, muchachos, voy a apagar la cámara número 2. Siento como el estudio, acá está la cámara número 1. Muchachos, esta semana vamos a trabajar 3 temitas: trabajo, potencia y energía. Trabajo, potencia y energía. Salón número 3, el 23 de febrero de 2021, ya 23, ¿verdad? Hoy este febrero, ¿cuántos tiene? ¿28 o 29? 28, ¿no? ¿O 29? 28. 28, gracias. 28. O sea, 5 días más, se acaba febrero, comienza marzo. Marzo también va a pasar rapidito y ya estaríamos en abril. Y ya comienza, pues, ¿cómo se dice la cuenta regresiva para el examen de admisión, que es el 18? Pero asusta ya pensar que se acerca abril, o sea, este año está pasando muy rápido, ¿no? Como que el planeta dijo, muévanse todos y vamos a girar rápido alrededor del sol. Humanos me están describiendo. Pero bueno, este año está pasando algo feliz. Bien, muchachos, vamos a empezar con el primer temita. Vamos a empezar con el trabajo mecánico. Vamos a empezar hablando acerca del trabajo. El trabajo mecánico se va a simbolizar con una W. Vamos a hablar un poquito acerca de ella. Como por ejemplo, que es una magnitud. Es una magnitud escalar. Es una magnitud escalar. Sus unidades son los joules. Simplemente J o Joule. Y acá lo más importante es aprender a calcular el trabajo que realiza una fuerza. Eso es lo más importante en realidad en este tema. Lo que vamos a recordar o aprender para algunos es a calcular el trabajo realizado por una fuerza. De antemano decirle que el trabajo es una magnitud independiente. O sea que si en tu diagrama de cuerpo libre existen 5 fuerzas, cada una de ellas realiza su propio trabajo mecánico. Es por eso que si en algún enunciado de examen de admisión aquí te dice, o tú lees, hallar el trabajo. Está mal dicho, hallar el trabajo ¿de quién?
del peso, de la tensión, de la fuerza F, del rozamiento, de la elástica. ¿El trabajo de quién? No te tiene que decir había el trabajo a hacer, siempre te tiene que decir respecto a qué fuerza, porque el trabajo es independiente. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros vamos a aprender a recordar acá cómo calcular ese trabajo. Para eso existen tres formas. Vamos con la primera forma. Vamos con la forma 1. Esta forma es bien directa. A mí solo me va a interesar ¿qué cosa? A mí solo me va a interesar, pues, al vectorcito fuerza. Digamos que acá hay una fuerza que está jalando al bloque y lo está desplazando hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, diagonal, da igual. La cosa es que lo está desplazando. Entonces, a mí lo que me va a interesar, uno, es trazarle una paralela al desplazamiento, porque yo voy a determinar el ángulo que hace el vector fuerza con el desplazamiento. Eso me interesa, el ángulo que forma. Entonces, la cantidad de trabajo realizado por dicha fuerza será módulo de la fuerza por módulo del desplazamiento multiplicado por el coseno de dicho ángulo formado. Así de sencillo, así de sencillo. El signo de este trabajo va a depender del coseno del ángulo. Porque si ese ángulo es agudo, estaría en el primer cuadrante, recordando un poco de trigonometría. El coseno en el primer cuadrante es positivo, el trabajo será positivo. Si θ vale 90, es un ángulo cuadrantal. Si vale 90, el coseno de 90 es de 0. Todo se hace 0, el trabajo vale 0. Y si el ángulo fuera obtuso, o sea, estuviera en el segundo cuadrante, el coseno en el segundo cuadrante es negativo, el trabajo es negativo. O sea que acá el signo del trabajo te lo brinda el coseno. Netamente el signo es matemático. No hay mucho que razonar ni que analizar. Acá la simple matemática te dice si el trabajo es positivo o negativo. Nada más. Pero como que es directo, muy mecánico, muy mecánico. La siguiente forma, la forma número 2, para calcular el trabajo que realiza una fuerza. Yo voy a necesitar que todas las fuerzas sean paralelas y perpendiculares al movimiento. Paralelas y perpendiculares al movimiento. Yo necesito eso. Mejor dicho, al plano, para ser más preciso. Así como en dinámica, profe, si el movimiento es horizontal, ¿necesito fuerzas horizontales y perpendiculares? Sí. Si el movimiento es inclinado, ¿necesito fuerzas paralelas y perpendiculares? Sí. Si el movimiento es vertical, ¿necesito fuerzas paralelas y perpendiculares? Que sí. En la segunda forma vas a aplicar el concepto que aprendiste la semana pasada, que todas tus fuerzas sean paralelas y perpendiculares al plano. ¿Estamos de acuerdo? Si ves una inclinada, la descompones. Entonces, ese bloque se va a mover a una cierta distancia. Ahí está. Una cierta distancia. Y para determinar la cantidad de trabajo realizado por dicha fuerza, yo voy a aplicar este concepto. Más menos fuerza por distancia. Y es el concepto más utilizado para calcular la cantidad de trabajo realizado por una fuerza. El concepto de más menos fuerza por distancia es el más utilizado. Recordad que yo le voy a poner más porque la fuerza está a favor de la velocidad. Le voy a poner menos porque la fuerza está en contra de la velocidad. Y yo le voy a poner 0 porque la fuerza es perpendicular a la velocidad. Entonces, la segunda forma ya involucra un poco más de razonamiento, tampoco es para que tu hámster se aloque. Un poco más de razonamiento, en donde yo tengo que fijarme si la fuerza está a favor o en contra de la velocidad. Si es perpendicular, el trabajo vale 0. Si está a favor, el trabajo es positivo. Y si está en contra, el trabajo es negativo.
y simplemente es fuerza por distancia recorrida del bloque. ¿Todo de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos dos formas de calcular el trabajo realizado por una fuerza. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? Vamos a ¿Solo hay tomarle... dos formas, profe? Son tres. Acá estamos viendo dos. Son tres formas en realidad. Aquí estamos viendo dos. La forma 1, forma matemática, como así decían, módulo de la fuerza, módulo del desplazamiento y coseno del ángulo formado. Si esta vaina sale positivo, el trabajo es positivo, sale negativo, el trabajo es negativo, sale cero, el trabajo es cero. Y la otra forma, que es la forma razonando, en las cuales tengo que descomponer, tengo que tener a todas las fuerzas paralelas y perpendiculares al plano, sea horizontal, sea vertical, sea inclinado. Y el trabajo se va a calcular como más menos fuerza por distancia. Le pongo más si es que esa fuerza está a favor del movimiento, le pongo menos si es que está en contra, y le pongo cero pues si es perpendicular. ¿Todo de acuerdo? Profe, ¿los valores del desplazamiento y distancia te los presenta como dato o los tengo que hallar con la fórmula de MR? En algunos problemas siempre la distancia va a ser un dato. Unos que otros son los problemas en los cuales la distancia no te van a dar de dato y sí vas a tener que calcularlo. Bueno, dependiendo, ¿no? Si esto se mueve con velocidad constante, sería una MRU, la distancia, pues rápido por tiempo. Si se mueve con aceleración, pues tendrías que aplicar alguna fórmula del MRV para calcular la distancia. Pero en casi todos los problemas la distancia es un dato. Si no es un dato, se puede calcular con algún triángulo dotado. Como que no son tan exquisitos para que apliques MRV de distancia. Pero sí hay problemas así. Pero en realidad ya no los toco. Descuida con eso. Si toma, brinda uno de cada 1000 problemas. Ya sería bien salada, pues si te viene el problema. Dios no te quiere. Pero si viene tampoco hay que ser tan llorón, ¿no? O sea, puede calcular la distancia con MRV, con MRU, o con yo de España. O sea, nenita, me dicen Johnny, cobra acá. Profe, y con respecto a la fuerza, ¿solo utilizo o hallo el trabajo de la fuerza del cual me piden o tengo que ya utilizar la resultante de todas las fuerzas? No, el trabajo que tú vas a hallar es la que te van a pedir. Te pueden pedir allá el trabajo de la tensión, del peso, del rozamiento, de una fuerza F. Eso el problema te tiene que decir. Para que tú calcules el trabajo de la resultante, el problema tendría que decir allá el trabajo neto. En breve cesante lo vamos a ver. Pero si te pide allá el trabajo es de una sola fuerza. Nada más. Cada fuerza hace su propio trabajo, sin importar a la demás. Por eso es que digo que el trabajo es independiente. Ok, profe, gracias. Rodriguito, profe, la fuerza no sería paralela, bueno, paralela al plano. Si yo quiero utilizar la forma número 2, las fuerzas tienen que ser paralelas y perpendiculares al plano. Si es paralela, puede estar a favor, puede estar en contra de la velocidad, le pone su respectivo signo. Y si es perpendicular a la velocidad, pues su trabajo va a ser. Por él, mira, en este movimiento, si yo dibujara el peso apuntaría hacia abajo. El peso estaría siendo perpendicular a la velocidad, perpendicular al movimiento, perpendicular al plano. Entonces su trabajo va a ser. La normal con que el suelo golpea el bloque apuntaría hacia arriba, formando 90, sería perpendicular también a la velocidad, perpendicular al plano, su trabajo también va a ser. ¿Estamos de acuerdo o no, Rodrigo? Genial. Vamos a ver la forma número 2. Número 2, digo, la número 3. Tuvimos dos formas. Vamos a ver ahora la forma número 3. ¿No?
La forma es un poco particular. Mira, si dos puntos. F fuera I más BJ. O sea, está expresado en sus componentes rectangulares, ¿no? En I y en J. Y todo el desplazamiento también debe de estar expresado en I y en J. Si la fuerza está expresada en I y en J y el desplazamiento también está expresado en I y en J, la cantidad de trabajo realizado por F será A por M más B por N. En palabritas, fuerza I por desplazamiento I más fuerza J por desplazamiento J. Multiplicas I con I y J con J. Y los sumas. Así calculas la cantidad de trabajo. Por si acaso, con todo y signo, ¿ya? Con todo y signo, o sea, si por acá veo un menos 5J más 2J, menos 5 por más 2, menos 10. A eso me refiero, con todo y signo. Ahora que ya conocemos las tres formas de calcular el trabajo realizado por una fuerza, forma 1, forma 2, forma 3, dependiendo del tipo de problema, pues cualquiera de estas formas le caerá como anillo al dedo. O sea, el trabajo de una fuerza se puede calcular con cualquiera de las tres formas, no hay ningún problema. Pero van a haber ejercicios en los cuales aplicar la forma 3 será el procedimiento más fácil, aplicar la forma 2 será el procedimiento más fácil, o aplicar la forma 1 será mucho más directo. Eso va a depender de los tipos de problemas y de los datos que tenemos. Tú ya tienes tres maneras para calcular el trabajo. Dependiendo del ejercicio, cuál de esas tres maneras sería la más fácil para ese problema, ya depende de cuánto practiques. ¿Ya? Vamos a poner algunas algunas pequeñas observaciones. Por ejemplo, el trabajo de toda fuerza radial, ¿qué significa eso? Radial. Siempre apunta hacia el centro. Entonces estamos en un movimiento circular, ¿sí o no? Obvio, estamos en un movimiento circular. Entonces el trabajo de toda fuerza radial siempre será cero. Esa es la razón por la cual el trabajo de la fuerza centrípeta es cero. Porque la fuerza centrípeta es una fuerza que siempre va a pasar por el centro. Si tú tienes un movimiento circunferencial, acá hay un bloque y acá hay una cuerda, esto es movimiento, obviamente. Y te piden hallar el trabajo de la tensión cuando gira desde el punto A hasta el punto B. Hallar el trabajo de la tensión. Pero pregunto yo, ¿la tensión es o no es una fuerza radial? Siempre pasa por el centro, ¿sí o no? Sí. Sí, confirmo. ¿Cuánto es su trabajo? Sí. Cero. A eso me refiero, muchachos. A eso me refiero. Pero, si me hubieran dicho, allá está, el centro, allá el trabajo del peso, el peso aquí apunta hacia el centro, pero, siempre va a pasar por el centro el peso. En la posición del peso apunta hacia el centro apunta el peso. No, el peso apunta hacia abajo. El peso es una fuerza radial. El peso es una fuerza que siempre pasa por el centro.
No. No pasa por el centro en un punto más alto porque casualmente el centro está abajo. Pero no siempre va a pasar por el centro. El peso no es una fuerza radial. Aquí el trabajo del peso es diferente de cero, chaval. ¿Estamos de acuerdo? Hay que tener cuidado. Que aprendan a identificar quién es una fuerza radial. En este caso, cuerda y bloque, la tensión siempre apunta hacia el centro. La tensión, si es una fuerza radial, la tensión hará abajo de cero siempre en este movimiento circular. La centrípeta también, obviamente. ¿Se entendió, verdad? ¿O alguien tiene alguna duda? Muy bien. ¿Qué más? Estas pequeñas observaciones son para fines teóricos, para cuando te pidan indicar verdadero o falso, para eso son. ¿Qué más? El trabajo del peso. ¿Profesor, me escucha? Dime. En la observación, ¿cómo se dice la fórmula? CCP. ¿Cómo dijo el peso? Trabajo CCP. Fuerza centrípeta. No estaba bien, gracias. ¿Sí? FCP es fuerza centrípeta. Trabajo de la fuerza centrípeta. Listo, listo. Siempre va a ser cero. O si te preguntas del verdadero caso. Bien, el trabajo del peso, al peso se le conoce como una fuerza conservativa. Más adelante vamos a ver qué cosa es esto, un poco más profundo. Por el momento te lo menciono. El trabajo del peso en una trayectoria cerrada. Y si digo trayectoria cerrada, pues tú entiendes que el desplazamiento, ¿cuánto va? Cero. ¿Sí o no? Entonces, el trabajo del peso de una trayectoria cerrada será siempre cero. Acuérdate de eso también, para verdadero o falso. Y voy a darte un plus. Cada vez que a ti te pidan o que tú necesitas calcular el trabajo del peso, siempre hazlo de esta manera. Más menos peso por altura. Siempre hazlo de esa manera. Más menos peso por altura. Obviamente esta altura de aquí es el módulo de algo que has visto en caída libre. ¿Cómo se le llama? Altura vectorial. Desplazamiento vertical. ¿Qué te interesa el módulo de esa vaina? Y es porque la cantidad de trabajo que realiza una fuerza depende exclusivamente del desplazamiento. ¿Sí? En algunas ocasiones y de manera muy general depende de la trayectoria, ¿no? Si la fuerza es horizontal y la trayectoria es vertical, entonces el trabajo vale cero, no hace trabajo. Si la fuerza es horizontal y la trayectoria también es horizontal, entonces el trabajo sí existe, positivo o negativo, si está a favor o en contra. Entonces, de manera muy general, el trabajo de una fuerza dependería de la trayectoria. Pero si nos acordamos un poco de cinemática, diferentes trayectorias pueden tener el mismo desplazamiento. El móvil está aquí y termina acá. Ese es el desplazamiento, una flecha. Pero la trayectoria puede ser circular, puede ser en línea recta, en zigzag, puede tener miles de trayectorias. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso que de manera muy explícita y directa, el trabajo depende exclusivamente del desplazamiento. ¿Ya? Profe, si la trayectoria es cerrada, si la trayectoria no es cerrada, sí, pero si la trayectoria es cerrada, el desplazamiento vale cero. ¿Ves? Otra vez utilizo la palabra desplazamiento. Si la trayectoria no es cerrada, entonces el desplazamiento no vale cero. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Otra vez utilizo el concepto de desplazamiento. En términos generales, el trabajo dependería de la trayectoria, pero la cantidad de trabajo, o sea,
Para calcular cuánto trabajo realizó, depende única y exclusivamente del desplazamiento. Porque si yo digo que dependiera de la trayectoria, entonces dependería del espacio recorrido. Nosotros sabemos que espacio recorrido y módulo de desplazamiento no es la misma vaina, no es lo mismo, ¿sí? Es por eso que hay que tener cuidado. ¿Ya? Entonces, profes, a mí me dicen que el trabajo depende del desplazamiento verdadero. La cantidad de trabajo depende del desplazamiento verdadero. ¿Estamos de acuerdo? El trabajo depende exclusivamente del desplazamiento. En términos generales, dependería de la trayectoria, pero es muy general, para ser un poco más preciso del desplazamiento. Siempre te van a preguntar con el desplazamiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. Bueno, si es un movimiento de caída libre, Alison, sí, la altura sería 5t cuadrado, si es que se suelta, ¿no? Recordemos que la altura de 5t cuadrado es en caída libre y se suelta. Nosotros acá ya hemos estudiado la semana pasada movimientos con aceleración debido a las fuerzas. Entonces, un cuerpo que sube o que baja en función a una fuerza que lo levanta o lo baja, ya no estaría en caída libre, ya no podrías utilizar el concepto de 5t cuadrado. Ese concepto de 5t cuadrado es exclusivamente para caída libre. O sea, cuerpos donde solo esté involucrado el peso. Pero aquí ya estamos en movimientos donde no solo va a existir peso, va a existir la fuerza de una persona, la fuerza del aire, la fuerza de la tensión, la fuerza del rozamiento. Así que ese 5t cuadrado, ten mucho cuidado en cuando lo apliques. No vayas a aplicarlo para cualquier altura, ten mucho cuidado, ¿ya? Profesor, pero H representaría en este caso la distancia. Dígame. H estaría... Profesor, H es altura. no sería como la altura. Mira, déjame ponerte un ejemplo para poder especificar bien esto. Ya creo que algunos se están confundiendo. Déjame poner un ejemplito. Creo que con un ejemplito se va a entender. Mira, voy a tomarle una foto. Profe, Hable. ¿podría repetir la parte en que es una fuerza conservativa? O sea, ¿a qué se refiere con fuerza conservativa? Ya. La fuerza conservativa son aquellas fuerzas que no generan un cambio a la energía mecánica. Por eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora simplemente te menciono que el peso es una fuerza conservativa. Para fines teóricos, indicar verdadero o falso. El peso es una fuerza conservativa, verdadero. Ahí está el profe lo escrito. Solo para eso es la información. ¿Cómo se aplica? Eso cuando veamos energía. Ahí vas a aplicar esta base. Por ahora es simplemente teórico. ¿Ya? Ahora, este trabajo del peso en una trayectoria cerrada, cuyo desplazamiento va de cero, también hace un trabajo de cero. También es para fines teóricos. O sea, son enunciados que te van a dividir en verdadero o falso. Son como algunos tips, ¿no? Como algunos tips. Si te viene para verdadero o falso. Indicar verdadero o falso. El trabajo del peso en una trayectoria cerrada es cero, verdadero. Solo para eso sirve esta información. Pero aparte aproveché para poner cómo calcular el trabajo del peso de una manera un poco más directa. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. ¿Ya? Voy a poner un ejemplo. Profe, el peso y la fuerza elástica son conservativas, ¿no? ¿Hay otras también o son esas dos? La fuerza eléctrica también es una fuerza conservativa. Ah, ok. Vamos a poner un ejemplo. Hallar el trabajo del peso. Y mira lo que tenemos. La masa es de 3 kilogramos. Aquí está el móvil. Y aquí. Esta altura es de 7 metros. Y esta altura es de 3 metros. A mí lo que me interesa es la altura. ¿Pero qué altura, maestra? Yo veo 2. Tranquila,
¿Lo viste? Recuerda que esta altura es el módulo del desplazamiento vertical. Módulo del desplazamiento vertical. Yo sé que el desplazamiento es esta vaina, yo sé. Ahí está el desplazamiento, mi maestro. A mí no me podré. Ahí inicio y acabó, ahí está el desplazamiento. Pero para calcular el trabajo de peso, yo necesito el desplazamiento, pero el vertical. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a descomponer, mira, voy a descomponer en una vertical y en una horizontal. Ahí está. Ya lo descompuse. Ya descompuse el desplazamiento. Un desplazamiento vertical y un desplazamiento horizontal. Pregunta, ¿cuál de los dos me interesa para el peso? ¿El vertical o el horizontal? Vertical. El vertical. La altura vectorial, por favor, ilumíname. ¿Cuánto vale esa altura? 4M. 4M. ¿Ahora entendieron a qué altura me refiero, sí o no? Muy bien. Ahora voy a calcular la cantidad de trabajo del peso. Pregunta, ¿cuándo utilizo más? Cuando la fuerza está a favor Del de... movimiento. ¿A favor de quién, pues? Del movimiento. Del movimiento. El movimiento de la velocidad. Y le pongo menos cuando está... En contra del movimiento. Pero en contra. Pregunta. De manera vertical, dime. De manera vertical. ¿Ese bloque subió o bajó? Bajo. Bajó. Ese bloque, si habla en términos verticales, se fue hacia abajo. Sí, ya sé que se fue abajo y a la derecha, pero a mí me interesa la vertical porque estoy trabajando con el peso. Entonces, hablando verticalmente, el bloque bajó, el bloque se fue hacia abajo. ¿Y el peso hacia dónde apunta? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿A favor o en contra? A favor. A favor. ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Cuánto vale el peso? 30. 30, ¿no? Masa por gravedad. ¿No? 30, masa por gravedad. ¿Y cuánto es la alturita? ¿Cuánto es el módulo del desplazamiento vertical? 4. ¿Cuánto es ese trabajo? 120. ¿Por hacerlo en tu examen de admisión? Sí. Yo creo que sí. Te lo pedimos, Señor. Roguemos al Señor. Amén. Venga, sí, por favor. Muy difícil. Entonces, a eso me refiero con altura vectorial. A eso me refiero con que la cantidad de trabajo depende exclusivamente del desplazamiento. A mí no me interesó la trayectoria. A mí no me importó la trayectoria, me importó el desplazamiento. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué crees que hubiera pasado si el segundo cerrito o la segunda altura hubiera estado al mismo nivel que la primera altura? ¿Cuánto sería el trabajo? Del peso, obviamente. Si el segundo cerrito hubiera estado a la misma altura del primero, ¿cuánto hubiera sido el trabajo del peso? 0. 0. Porque el desplazamiento vertical, ¿cuánto hubiera sido? 0. Pero, pues, no, baja 7 y sube 7. Ya, de 0 el desplazamiento vertical. ¿Te das cuenta? O sea que el trabajo no le interesa la trayectoria, porque esa trayectoria no es cerrada. No es cerrada, porque acá inició y acá terminó, tienen posiciones diferentes. Pero el desplazamiento vertical, ¿cuánto es? 0. Por eso es que el trabajo del peso vale 0. Es por eso que decir que el trabajo depende de la trayectoria es muy general. Es muy general. Para ser mucho más específico, hay que asegurar que el trabajo depende del desplazamiento. Eso es mucho más preciso y mucho más específico. Ahí sí ya no interesa, pues, la trayectoria. La trayectoria es más general. ¿Nos entendió mi ejemplito o no se entendió mi ejemplito? Sí, profe. Sí, profe. Bien, muy bien. Ahora vamos a hablar del trabajo neto. Ahora que ya aprendí cómo calcular el trabajo de una fuerza, hay que tener cuidado con las fuerzas radiales, porque su trabajo siempre vale 0, como el trabajo de la centrípeta, y el trabajo del peso, ¿no? En una trayectoria cerrada, el desplazamiento obligatoriamente vale 0, su trabajo también será 0, pero hay que tener cuidado porque el trabajo del peso es con la altura vectorial, no con el desplazamiento vectorial. Hay que tener cuidado con eso.
Y que la cantidad de trabajo de cualquier fuerza depende única y exclusivamente de quién, del desplazamiento. Una vez aclarado eso, vayamos al trabajo neto. El trabajo neto tiene un par de nombres. Sí, tiene un parcito de nombres. Por ejemplo, se le conoce como trabajo total. O sea que el trabajo neto sería la sumatoria de todos los trabajos de cada fuerza. O sea que si en tu diagrama de cuerpo libre tienes 5 fuerzas y tú quieres calcular el trabajo neto, tienes que calcular el trabajo de cada una de esas 5 fuerzas con cualquiera de las 3 formas que hemos aprendido. Y una vez que tengas todos esos trabajos, tienes que sumarlos. Y el resultado de esa suma es el trabajo neto. Porque es un proceso bien cargoso. Suma de todos los trabajos. Todos. Mientras más fuerzas tengas, más vas a sumar. Qué fregado. ¿No hay otra forma de hacerlo? Sí, obviamente. También se le conoce como trabajo de la fuerza resultante. ¿También se le conoce así? Sí. El trabajo neto también se le conoce como trabajo de FR. ¿Qué cosa es FR? Fuerza resultante. Y yo simplemente voy a aplicar más o menos fuerza resultante por distancia. ¿Por qué voy a aplicar más o menos? ¿Alguien puede decirme qué forma estoy utilizando? ¿La forma 1, la forma 2 o la forma 3? Forma 2. La forma 2. ¿Eso qué significa? Que todas las fuerzas, ¿cómo deben de estar? Paralela. Paralelas y perpendiculares ¿a quién? Al plano. Al plano. Al plano. Si tu plano es inclinado, necesita fuerzas paralelas al plano inclinado y perpendiculares al plano inclinado. Si hay alguna dobladita por ahí, la descompones. Porque es así como calculamos la fuerza resultante la semana pasada en dinámica. Ahora, gracias a la segunda ley de Newton, ¿cómo se calculaba la fuerza resultante? ¿Te acuerdas? Pasa por el... Pasa por la aceleración. Eso significa que el trabajo neto es más o menos masa por aceleración y por distancia. Masa por aceleración y por distancia. Donde yo voy a poner el signo de más cuando el movimiento sea acelerado. Voy a poner el signo de menos cuando el movimiento sea desacelerado. Y voy a poner 0 cuando la velocidad sea constante. Hablamos de un MRU. Porque si la velocidad es constante, ¿cuánto vale la aceleración? 0. 0. Y si la aceleración vale 0, ¿cuánto vale el trabajo? 0. 0. ¿Alguna pregunta? Todo bien, profe. ¿Les parece si nos vamos a la página 50? Vamos a resolver algunos ejercicios antes de hacer potencia. Hagamos algunos ejercicios. ¿Te parece o no? ¿Sí? Muy bien. Y si no quieres, igual lo haces porque soy el profesor y soy el que manda. No sé por qué pregunto. Creo que depende de decir, no sé.
Porque ustedes son la generación de los que hay que hablar. Hay que conversar. Yo soy de la generación de que tu papá te miraba por segunda vez y tú, ya, tranquilo, viejo, guarda eso. Todo eso. Ustedes son de la generación que si tu papá o mamá te mira por segunda vez, tú dices, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Así aún. Cuenta la historia que sí. Así se criaba antiguamente. ¿Cómo es ese dicho? ¿Cómo es ese dicho? Y mi papá una vez nomás lo usó conmigo. Siempre nosotros los hijos mayores somos los experimentos de los papás. Si tú eres hijo o hija mayor, entenderás. Yo soy de la escuela de Apocachos aprendí. Y yo me quedé picón. Y a mi hermano, ¿por qué no? ¿Por qué a mí sí? No, que cómo voy a pegar. Ah, a mí sí. Hoy de grande sí le digo eso a mi papá. Hoy de grande sí le digo, papá, ¿recuerdas cuando me pegabas? Sí. Porque a mi hermano no. Conmigo aprendí. Mira, conmigo aprendí. Mira. Te van a dar una medalla entonces. Anda, reclama tu premio, ¿qué esperas? Ahora sí puedo decirlo así, antes no. Antes le tenía miedo. Aún igual, pero ya un poco más de libertad. Bien, muchachos. Vamos al problemita número 1. Déjame prender la cámara número 2. Mira. Vamos al problemilla número 1. Profe, ¿qué era F? Fuerza eléctrica. ¿Qué? El trabajo de F, profe, ¿qué era? Perdón. Fuerza resultante. Sí, perdón. Es FR. Gracias. Trabajo neto es el trabajo de la fuerza resultante. Gracias. FR. Muy bien. Ahora sí. Vamos con el primer enunciado de la semana número 7, trabajo de potencia. Semana 7, ya. A ver, respecto al trabajo mecánico, indica verdadero o falso de las siguientes proposiciones. Primer enunciado. Una fuerza aplicada sobre un objeto. Ya, una fuerza aplicada sobre un objeto. Puede realizar un trabajo diferente de cero, o sea, un trabajo positivo. ¿Qué página es? 50, mano. 50. Página 50, semana 7. A ver, un ratito. Todos en la página 50, semana número 7, problema 1. Ya. Vamos al primer enunciado de nuevo. ¿Qué decía? Una fuerza aplicada sobre un objeto puede realizar un trabajo diferente de cero. Claro, ¿no? Positivo, negativo, si está a favor, positivo, si está en contra, negativo. ¿No? Hasta ahí todo bien. A pesar de que dicho objeto mantiene su estado de reposo, no, pues no. Si está en reposo, no hay movimiento. Y si no hay movimiento, ¿cómo vamos a ver si está a favor o en contra del movimiento? Mal, que falso. Si un cuerpo está en reposo, ninguna fuerza haría trabajo, porque no hay distancia. No estaría ni a favor ni en contra. Para yo decir que una fuerza está a favor o en contra, tiene que haber movimiento, obviamente. Por eso es falso. ¿Todos de acuerdo? ¿No? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Qué salvianita de paz? Falsazo como él. Está bien. Después te vienes perdonando y llorando. ¿Y si fuera constante, profe? Su velocidad. ¿Cómo, Rodriguito? Si fuera constante, igual. ¿Cómo? Disculpa, ¿puedes repetir tu pregunta? Si fuera constante su velocidad. Ahí sí, pero si fuera constante la velocidad, pues hay velocidad, hay movimiento. Ahí sí la fuerza podría estar a favor o en contra de ese movimiento, pero tiene que haber movimiento. Si no hay movimiento, si está en reposo, ninguna fuerza haría trabajo. Claro, sí. Vamos con el segundo enunciado. Cuando un móvil se desplaza con velocidad constante, estamos en el MRU, estamos en el equilibrio, estamos justo en lo último, acabo
¿Sí? Se puede asegurar que el trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre él sumarán verdadero, pues ahí está, ¿no? Velocidad constante, el trabajo de todas las fuerzas es el trabajo neto y eso sería cero, verdura. Verdadero. A ver, mira el tercer enunciado, es bien gracioso, es bien gracioso. Dice, si la sumatoria de fuerzas sobre un objeto es cero, o sea, me está diciendo qué cosa. La fuerza resultante, ¿no? Es cero. Entonces el trabajo de cada una de esas fuerzas es cero. No. Eso no es necesariamente cierto. Claro. El hecho de que la fuerza resultante sea cero no significa que cada una... Mira, si la fuerza resultante es cero, el trabajo neto es cero. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? El hecho de que el trabajo neto sea cero no significa que cada una de esas fuerzas haga trabajo de cero. Eso no es necesariamente cierto. Puede haber dos fuerzas que hagan trabajo de más 50 y más 20, que sería más 70, y una tercera fuerza que haga un trabajo de menos 70. ¿Y esa suma cuánto te da? Fuerzas en contra, profe. Te da, claro, puede haber fuerzas a favor y en contra. Entonces, el hecho de que la fuerza resultante sea cero y el trabajo neto sea cero, no significa que cada fuerza haga trabajo de cero. Eso no es necesariamente cierto. Así que es falso. Clave, falso, verdadero, falso. La B y la D se repiten. Ya, cualquiera es alternativa. Cualquiera es alternativa. Vamos al problemita número 2. Vamos al problemilla número 2. Así que todos a la parte de avance. Avance. Y vamos al problemita número 2 a ver qué dice el problemita número 2. Dice, sobre un cuerpo de 3 kilogramos actúa la fuerza F. Hay una fuerza F. ¿Qué vale cuánto? Que sí más 5J. Y el cuerpo se desplaza o se ha desplazado, o sea, me da un desplazamiento de menos 6i menos 4J. ¿Y qué me está pidiendo? Hallar el trabajo de dicha fuerza. Pregunta, ¿cómo calculo el trabajo de esa fuerza? ¿Qué forma aplico? ¿La 1, la 2 o la 3? ¿La multiplica? La 3. Con todo y signo salvaje. ¿Eh? Fuerza en I por desplazamiento en I más fuerza en J por desplazamiento en J. Menos 18 menos 20 menos 38 joules. No hay clave, ¿verdad? Seguramente se han equivocado en los signos de las alternativas, o aquí se habrán equivocado en algún signo acá del enunciado. Quizás acá es más, porque si acá fuera más 6i, sería 18 menos 20 menos 2. Si acá fuera más 4j, sería menos 18 más 20 más 2. Y menos 2 y más 2 sí hay como alternativa. Lo más seguro que se han equivocado al momento de poner los datos. Lo más seguro. O a la A ponle menos 38. Se han equivocado. Tranquilo, tranquila. Se han equivocado. Un lapsus brutus aliacistus. Profe, Mande. profesor, cuando se haya el trabajo y está en I y en J, la respuesta no se da en I y en J, nunca. Siempre se da así sumándolos. Claro, porque el trabajo es una magnitud escalar, pero no es vectorial. No te puede salir nunca en I y en J. Es por eso que se suma de frente.
Gracias. Listo, no hay de queso. No. Vamos a la preguntita 3. Espera, hay otra pregunta. Profe, el trabajo del peso, ¿qué tiene? ¿Te piden el trabajo del peso? ¿Te piden? A ver, no he leído, seguramente. ¿Te piden? No, no te piden el trabajo del peso, Hernández, por eso es que no me interesa. Me interesaría si te pidieran el trabajo del peso. O si el problema hubiera dicho hallar el trabajo neto. Ahí sí sería trabajo de F, trabajo del peso y sumo los dos trabajos. Pero si solamente te pidió hallar el trabajo de F, el peso no me interesa. ¿Estamos de acuerdo, Hernández? ¿Lo han visto, creo? Hernández. Hernández. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. No me han visto, ¿ah? Y no voy a apuntar a todo lo que me dejan en visto. También lo voy a dejar en visto. Vamos al problemita 3. ¿Qué dice? En el problemita 3 dice la fuerza F da por la fuerza en I y en J, que sería menos 9I más 3J. Ayuda a desplazar un objeto de 0,15 kilogramos de masa desde el punto A. Desde el punto A, ¿cuánto vale el punto A? 5, menos 2. 5 punto y coma menos 2 hasta el punto B. ¿Cuánto vale el punto B? Menos 2,6. Menos 2,6. Calcula el trabajo realizado por F. Ya de nuevo, te pide la misma vaina. Mira, yo te voy a ayudar calculando el desplazamiento. Porque recuerda que el desplazamiento es posición final menos posición inicial. Obviamente la posición final es B y la posición inicial es A. ¿Todos de acuerdo con eso, verdad? Entonces, a restar yo tendría menos 2, menos 5, menos 7. 6 menos 2, más 8. Y ahora que ya tienes la fuerza en I y en J, y obviamente el desplazamiento en I y en J, ya puedes calcular la cantidad de trabajo, ¿sí o no? ¿Cómo sería? Menos 9 por menos 7 más 3 por 8. Tendría 63 más 24. 87 joules. ¿Confirma? Confirmo. Todo bien, ¿verdad? La forma número 3 sirvió perfecto para determinar los trabajos de estas fuerzas. Bueno, eso depende de los signos, pues, Reynoso. Eso depende de los signos. ¿Ya? Por ejemplo, acá, como acá la multiplicación me salió positivo y acá también me salió positivo, se suma. Pero acá la multiplicación me salió negativo, acá me salió negativo, acá también se suma, pero se tiene el signo. Si acá me hubiera salido positivo, se restaría. Eso depende de los signos de cada multiplicación. ¿Ya, Alison? Sí, eso depende de cada uno. Profesor, ¿puede repetir el problema, por favor? ¿Cuál, la 2 o la 3? La 3. Muy bien. En la 3 nos están dando una fuerza ya expresadita en I y en J, y me están dando dos posiciones. Una posición A, que es de donde inicia, y una posición B, que es donde finaliza. El problema dice que se mueve desde A hasta B. B es posición final, A es posición inicial. Y te piden calcular el trabajo de esa fuerza. Entonces, el trabajo de esa fuerza se va a calcular utilizando la forma número 3. O sea, expresiones en I y en J. Si la fuerza está en I y en J, el desplazamiento también debe de estar en I y en J. Por eso es que voy a restar posición final menos inicial. Menos 2 menos 5 menos 7, 6 menos 2 me da más 8. Obviamente menos 7i más 8j. Entonces, como ya tengo la componente en X y la componente en Y,
Ya tengo el I y el J del desplazamiento y el J de la fuerza. Puedo calcular el trabajo multiplicando cada componente respectivo. Fuerza en I menos 9, desplazamiento en I menos 7. Se multiplica, me da más 63. Fuerza en J más 3, desplazamiento en J más 8. Y más 3 más 8 también se multiplica y me da 24. Como ambos son de signo positivo, se suman, ¿no? Me da 87. Lo mismo pasó aquí. Gracias, profe. Listo, muy bien. A ver, ¿qué otra pregunta? Del río Ángel, ¿el peso no hace trabajo? El peso sí haría trabajo, ¿no? Porque el desplazamiento es 8 hacia arriba, ¿no? El positivo es hacia arriba, se ha desplazado 8 hacia arriba y el peso estaría hacia abajo y el peso sí haría trabajo, Ángel, claro que sí. El peso sí hace trabajo. Pero acá no interesa, ¿verdad? ¿Por qué no interesa el trabajo del peso? ¿Por qué no interesa el trabajo? Solo piden la fuerza. Muy bien, porque solo piden el trabajo de F, pues. Muy bien, Ana. A ver, Alison, ¿se suman siempre la inicial con la final? ¿A qué te refieres con la inicial y la final? ¿A las posiciones? Porque, Alison, si te refieres a las posiciones, yo no estoy sumando, yo estoy restando. Recuerda que el desplazamiento es posición final menos inicial. ¿Me podría repetirlo, por favor? ¿Ah? ¿Podría repetir el trabajo del peso? El peso sí hace trabajo, pues, porque no te das cuenta que su desplazamiento vertical es más 8. O sea, se ha ido hacia arriba. Esto ha subido. Un desplazamiento en Y positivo es hacia arriba. Y como el peso apunta hacia abajo, haría el trabajo negativo, ¿no? El peso estaría en contra. Pero no interesa, porque te piden trabajo de F. No tiene nada que interesarte el peso. No sé si por curiosidad quieres saber si hace trabajo. Sí, hace trabajo. ¿Acá el peso también hace trabajo? Sí, porque su desplazamiento me lo dan de frente es menos 4, se ha desplazado hacia abajo y el peso apunta hacia abajo. Acá el peso hace trabajo positivo, pero no interesa porque tiene trabajo de eso. ¿Estamos o no estamos? Sí, profe. Profe, ¿y cuándo sí entraría el peso? Cuando te pidan trabajo de peso o te pidan trabajo neto, tengas que sumar todos los trabajos de cada fuerza. ¿Sí? Ya, profe. Profe, Dígame. ¿se puede hallar el trabajo del peso si es que está en I y en J? ¿El desplazamiento? Sí, pero recuerda que el peso solo te interesa la J, no te interesa la I. Así que por más que te den desplazamientos en I y en J, tú quieres trabajo del peso, tú solo fíjate en la J, nada más. En la J del peso y el desplazamiento. Claro, por ejemplo acá, si quiero calcular el trabajo del peso, me enfoco en el desplazamiento, en el eje J, nada más, es lo único que me interesa. Si acá quiero el trabajo del peso, me enfoco en el desplazamiento del eje J. Nada más, pero como vuelvo a repetir, claro, se multiplica la fuerza y la distancia. Acá el desplazamiento te dice hacia dónde se ha movido. Por ejemplo, el desplazamiento en J positivo significa que se ha movido hacia arriba. El desplazamiento en J negativo significa que se ha movido hacia abajo. Entonces, si esto se ha movido hacia arriba y el peso apunta hacia abajo, el trabajo va en contra, mira. El peso va en contra del movimiento, sería un trabajo negativo. Acá el desplazamiento está yendo hacia abajo, se ha movido, ha bajado, y el peso apunta hacia abajo, el trabajo sería positivo del peso. ¿Estamos o no estamos? Sí, sí. Profe. Claro, como bien lo dice antes, que si hubieran pedido el trabajo de la resultante, ahí sí hubiera calculado el trabajo del peso. ¿No? Y lo sumaría o lo restaría en función al signo del trabajo del peso. Acá el trabajo del peso es positivo, se suma. Acá el trabajo del peso es negativo, se resta. ¿Te recuerdas que cada trabajo tiene su propio signo? Como tiene su propio signo, en función a él lo sumas o lo restas, nada más. ¿Estamos o no estamos, muchachos? No se confundan tan feo.
Oigan, se supone que al restar, yo tengo que restar final menos inicial, pues. Con menos 2, menos 5, me da menos 7. No inicial menos final. Sí, yo también estaba viendo eso. Claro, pues. Tengan cuidado, ¿ah? Esos son errores de novato. A ver. Lébano Cristina. Esa revésica es final menos inicial. ¿Estamos de acuerdo? Ya, listo. Entonces que se den cuenta. Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Chicos, una vez más, para aquellos distraídos. El trabajo es una magnitud independiente. En estos problemas, solo te tenía que calcular el trabajo de este. El peso no interesa. El peso solo interesa si es que te piden hallar el trabajo del peso o te pidan de manera indirecta hallar el trabajo neto. Ahí sí tienes que hallar el trabajo de todas las fuerzas y luego sumarlas. Pero si ya te pide calcular el trabajo de una fuerza en particular, las otras fuerzas no interesan, a menos que las necesites para calcular la fuerza que te están pidiendo su trabajo. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo? ¿Qué pasó, Ana María? Bueno. Vamos con el problemita 4. Vamos a ver qué nos dice el problemita. Y relájense, muchachos. Deben comenzar por el concepto más básico. ¿Cuál es ese concepto más básico? Que el trabajo de una fuerza solo depende de ella, no depende de las otras. Una vez que domines ese concepto, comienza a avanzar más. ¿Sí? No se me. Vamos con el problema número 4. Tengo un bloque que está siendo jalado hacia la derecha. Con una fuerza deficiente. El bloque es de 12 kilogramos. Es desplazado 5 metros. Acá voy a poner 5 metros para no estar rayando. Pues me voy a marear. Dice que el coeficiente de rozamiento es de 0,5. El coeficiente de rozamiento es de 0,5. Es rugoso. Calcula el trabajo de F y el trabajo neto. Uy, ay, mira. Acá sí que me están pidiendo trabajo neto. Entonces tengo que hacer mi diagrama de cuerpo libre, muchachos. Peso que es 120. La normal, ¿cuánto vale la normal? 120. Y la fuerza de rozamiento, háblame. ¿Cuánto es ese rozamiento? 60. 60. Mu por la normal. 0,5 por 120, 60. ¿Todos de acuerdo? Bien, calculemos primero el trabajo de F. ¿Cuánto es el trabajo de F? Como F está a favor del movimiento positivo, fuerza que vale 300 y distancia que vale 5. 1500 joules. ¿Todos de acuerdo? Sí. Ahora me piden el trabajo neto. Recuerda que el trabajo neto se puede calcular de varias maneras. Yo voy a aplicar esto de acá, más menos fuerza resultante por distancia. ¿Por qué no aplicar eso, maestro? Porque la fuerza resultante es bien fácil de calcular. Fuerza que va a favor, 300. Y en contra, 60. 300 menos 60, ¿cuánto es la fuerza resultante? 240. 140. ¿Positivo o negativo? ¿Hacia dónde apuntaría la fuerza Positivo. resultante? Positivo. Claro, la fuerza Por la resultante aceleración. apuntaría a la derecha. Pues, ¿no? Si apunta a la derecha, estaría a favor de la velocidad positiva.
240 por la distancia que vale ¿cuánto? Que vale 5. ¿Ya cuánto es eso? 1200. 1200. Se acabó. Marca tu clave. Clave casita, ¿verdad? Clave casita. Vamos con el problema número 5. Los primeros ejercicios, chicos, no le den tantas vueltas, es para aplicar fórmula directa, para que te acostumbres a las fórmulas. En el problema número 5, hay un plano inclinado. Acá hay un ángulo, 37 grados, y acá hay un bloque. A ver, ¿qué dice el problemita? Un bloque de 5 kilogramos se desliza con velocidad constante. Ay, 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 mira qué hermosa palabra. Velocidad constante. Se desliza una distancia de 8 metros. Por acá voy a poner distancia de 8 metros. O sea, yo voy a suponer que el móvil parte de A, llega hasta B y toda esa distancia es de 8. ¿Ya? La distancia entre A y B es de 8. Dice que el plano es rugoso. Determina el trabajo del peso y del rozamiento respectivamente. Muy bien. Voy a hacer mi diagrama del cuerpo libre porque me pide el trabajo del peso y del rozamiento. A ver, peso que vale ¿cuánto? Una chinita. La normal, que obviamente no vale 50, ¿no? Y la fuerza de rozamiento que se opone. Ahí está el rozamiento. Bien. Necesito calcular el trabajo del peso. Puedo utilizar la forma 1, forma 2, forma 3 o la superforma que te enseñé al final, ¿no? ¿Te acuerdas cómo se calcula el trabajo del peso? La forma final que te enseñé. Más menos peso por altura, ¿sí o no? Ya. ¿Qué altura me interesa? Obviamente la vectorial, ¿no? La altura vectorial. Todos de acuerdo que es esta la altura que me interesa. Todos de acuerdo que esa es la altura que me interesa. ¿Confirma? Sí, profe. Firmo. ¿Ya cuánto es? Si a 90 se le opone 8, si a 90 se le opone 8, a 37 ¿cuánto se le opone? 6. No, no, a 90 se le opone 8, a 37 ¿cuánto se le opone? 24 quintos. Ah, piensa, rápido. Que yo lo voy a hacer. 24 quintos. Muy bien, 24 quintos. Muy bien. Ya, para los que no entendieron por qué, ya no sean flojos, tienen que hacer ustedes. ¿Eh? Se supone que a 90 se le opone 5K y a 37 se le opone 3K. Pero ese 5K, ¿cuánto vale? Vale 8. Entonces, despéjala acá. Sería 8 quintos. Y como K vale 8 quintos, esta altura sería 3 por 8 quintos, 24 quintos. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Creo que una vez les dije, ¿no? Creo que una vez les dije, los triángulos no van a venir bonitos y gorditos. No van a venir bonitos y gorditos. No siempre él va a ser un 10, un 15, un 20, un 30. No siempre. Por eso, acuérdense y dominen sus triángulos. Ahora que ya tengo toda esa información, vamos a calcular. Ahora, ¿qué le pongo? ¿Positivo o negativo? ¿Este bloque sube o baja? Baja. Baja. ¿Y el peso hacia dónde apunta? Hacia abajo. Hacia abajo. Abajo. Por favor. ¿A favor o en contra? Positivo. Favor.
A favor. El peso está a favor del movimiento positivo. Peso que vale 50 y la altura que vale 24 quintos. ¿Cuánto sale eso? 240. Y el trabajo del rozamiento, ¿cómo puedo calcular el trabajo del rozamiento? Se puede calcular de dos maneras. La primera es la más obvia. Voy a descomponer al peso. Lo descompongo en una perpendicular y lo descompongo en una paralela. Si él es 37, él es 37, ella vale 30, ella vale 40, ella ya no existe. ¿Y velocidad constante, sí o no, que significa equilibrio? Sí. 30. ¿Cuánto vale el rozamiento sin equilibrio? 30. Todos de acuerdo, ¿no? El rozamiento se opone a la componente de 30, entonces el rozamiento vale. Ahora sí dime cuánto es el trabajo del rozamiento. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Negativo, porque va en contra. Obvio, ¿no? Negativo porque va en contra del movimiento. El rozamiento que vale 30 y la distancia que vale 8. ¿Cuánto te sale? Menos 240. 240. 240. Pero velocidad constante también significaba trabajo neto igual a cuánto. A 0. A 0. O sea, trabajo del peso más trabajo de la normal más trabajo del rozamiento. ¿Cuánto tiene que darme esos tres trabajos? La suma tiene que darme 0. 0. Pero la normal es perpendicular. La normal hace trabajo 0. Por lo tanto, el peso y el rozamiento tienen que sumar un trabajo de 0. Si el peso ya valía 240, ¿cuánto obligatoriamente tenía que hacer el rozamiento? Menos 240. O sea que no había ninguna necesidad de aplicar Pero esta sí. fórmula de frente salida. Por teoría, tenía que ser menos 240. Pero bueno, también salió hallándolo de manera indirecta. Acuérdense de eso para futuros problemas. Profe, Clave. Digo. profe, Mande. ¿por qué para hallar el trabajo del peso no descompuso el peso? ¿Yo para qué voy a descomponer el peso? Se puede hacer, sí. Pero si yo descompongo al peso, cada componente haría trabajo. Si yo descompongo el peso, cada componente haría trabajo. Entonces, el trabajo de este peso 50 sería el trabajo de la componente 40 más trabajo de la componente 30. El trabajo de esta componente vale 0, porque es perpendicular. Y el trabajo de esta componente sería positivo porque está a favor. Y 30 por 8, 240. Igual sale. Solo que descomponer una fuerza involucra que aparezcan más fuerzas. Por eso es que lo recomendable es que no hacer. Profe, ¿y la normal no siempre va a ser perpendicular? La normal del suelo para el bloque, sí. Sí, por eso. O sea, siempre se va a obviar. Va a valer 0. La normal del suelo para un bloque, sí, siempre. Y es la única normal, ¿no, profe? Acá sí, pues. Pero si hubiera otro bloque, ahí habría normal entre los bloques. Y esa normal sí haría trabajo. Es por eso que si en un enunciado te dicen a secas, la normal siempre es el trabajo 0. La normal del suelo hará trabajo 0, pero no es la única. Y si hubieran dos bloques sin contar, la normal entre esos dos bloques no hace trabajo 0, sí hace trabajo. Ya, sí. Profe. Por eso hay que ser bien específicos. Dígame, ¿alguien más iba a preguntar algo? Profesor, ¿es la D en la 5? ¿Cómo? ¿Es la D en la 5, la letra D? ¿O es la C? Claro, pero pues no, 240 y menos 240, clave de. ¿Seguimos? O ya están muriendo ya. Profesor, ¿de dónde salió 30?
¿Cuál? La fuerza de rozamiento. O lo dan como dato. ¿Por qué el rozamiento vale 30? Porque este rozamiento se equilibra con esta componente del peso. O sea, el peso de 50 lo estoy descomponiendo en una perpendicular y en una paralela. Y como la velocidad es constante, hay equilibrio. Y el equilibrio te permite igualar. Por eso que igualo esta 30, que es la componente del peso, con el rozamiento porque tiene direcciones contrarias. Gracias, profe. Profe, el desplazamiento para cada fuerza va de acuerdo hacia dónde se encuentre su ubicación en el plano, ¿no? O sea, yo no puedo considerar que el desplazamiento sea 8 para el peso, ¿verdad? ¿Es de acuerdo al plano? O sea, así como lo tengo que ubicar para cada fuerza. No, tú puedes considerar el desplazamiento de 8 para el peso, pero estarías utilizando la forma número 1. Si tú utilizas el desplazamiento original, por así decirlo, no el descompuesto, el original, vale 8. Entonces tú tienes que fijarte si el peso y este desplazamiento forman un ángulo. Esa es la forma número 1 de calcular el trabajo. Y sí, si tú te das cuenta, mira, si tú te das cuenta, el desplazamiento es este de acá, vale 8. Y el peso es vertical hacia abajo y vale 50. Este es el ángulo que estaría formando el desplazamiento y el peso. ¿Cuánto es ese ángulo? ¿Alguien puede fijarse y decirme cuánto es? 53. Entonces utiliza la forma número 1. Módulo de la fuerza por módulo del desplazamiento por coseno de 53. 50 por 8 por 3 quintos. 8 por 3, 24 por 10, 240. Lo mismo. Sí. Ahí, profe, gracias. O sea, tal y como les dije, ¿no? El trabajo se puede calcular con cualquiera de las formas. ¿Ya? Cuando yo utilizo el desplazamiento vertical, yo estoy de manera indirecta utilizando la forma número 3. Si se han dado cuenta. Yo estoy utilizando de manera indirecta la forma número 3 porque este desplazamiento tiene una componente en J y una componente en I, pero solo me interesa la componente J porque el desplazamiento también es J, ya que el desplazamiento no tiene, ya que el peso no tiene componente I, lo pondría como 0. Lo pondría como 0, mira. ¿Y desplazamiento cuánto sería? Sería, bueno, 8 quintos, ¿verdad? 8 quintos, 32 quintos. 32 quintos de I menos 24 quintos de J. Ese sería mi desplazamiento. Y el peso sería ¿cuánto? 0I menos 50J. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El peso no la descompongo, pues el peso es vertical. Recuerden que al utilizar la tercera forma es ponerlo en I en J. Entonces mi peso no tiene I, solo tiene J. ¿Y cómo calculo el trabajo? ¿Cómo calculo el trabajo? Cuando tengo en I en J, multiplicas, ¿no? I por I, a 0 pues. J por J, menos 50 por menos 24 quintos. Menos por menos más. Quinta, 240. ¿Te diste cuenta, no? Utilizando la tercera forma también se puede calcular el trabajo. Pero solo y exclusivamente para el peso es que se usó la forma que puse aquí. Más menos peso por altura. Y la altura es el desplazamiento vertical. Si se desplaza hacia abajo, el trabajo del peso es positivo porque el peso también apunta hacia abajo. Si lo hago vectorial, hacia abajo es menos J. Y el peso hacia abajo también es menos J. Y menos por menos, más. Pero si se desplaza hacia abajo y el peso apunta hacia abajo, estaría yendo a favor. Y si la fuerza va a favor de la velocidad, ¿cómo es el trabajo? Positivo más. ¿Te das cuenta? Ya sea utilizando la forma 2 o ya sea utilizando la forma vectorial, siempre vas a llegar al mismo resultado. Así que como jugando, ustedes pueden practicar y calcular el trabajo de cada fuerza utilizando las 3 formas. Como practicando, como jugando. Te tiene que salir lo mismo. Y eso te ayudará también a determinar, pues, qué forma es la más adecuada para qué problema.
¿De dónde sale el 30? Descompongo, pues. Se supone que aquí está el peso, ¿no? Y estoy descomponiendo en una perpendicular y en una paralela. Este peso vale 50 y si este ángulo vale 37, este ángulo también vale 37. Entonces, claro, utilizamos triángulos flotables. Al costado de 37 está 4K, opuesto a 37 está 3K, y él es 5K. Obviamente acá el K vale 10, así que él es 40 y él es 30. Y por eso aparece 30 y 40. ¿Estamos de acuerdo, Alice? Muy bien. Vamos con el ejercicio 6. Miren, en el ejercicio 6 está mal redactado. Está mal tipeado, como se diría. En el problema 6 hay que tener un poquito de cuidado. Dice, un cuerpo con 0,2 kilogramos de masa es lanzado con una velocidad de 25 i menos 40 j desde el origen de coordenadas. Yo voy a trazar el origen de coordenadas por acá. Aquí está el eje Y. Ahí está el móvil. Desde ahí se va a lanzar. Y obviamente es un parabólico. Dice 25 i menos 40 j. Esto se va a mover parabólicamente. Ahora, el problema debió de decir esto. Determina el trabajo realizado por el peso. Determina el trabajo realizado por el peso cuando el bloque haya bajado los primeros 5 metros. Eso debió de decir. Cuando el móvil haya bajado los primeros 5 metros. O sea que esta altura, ¿cuánto es? 5 metros. Eso debió de haber dicho el problema. Cuando el móvil haya bajado los primeros 5 metros. Entonces, con eso ya puedo calcular el trabajo del peso de manera directa. ¿Sí? ¿Positivo o negativo? Positivo. El bloque está bajando, el peso apunta hacia abajo, trabajo positivo. Peso, ¿cuánto es el peso si la masa es 0,2? 2. 2, ¿verdad? El peso es 2. Masa por gravedad que vale 10. Y la altura, 5. ¿Cuánto es el trabajo? 10. Y eso sería todo. Así debieron de preguntar el problema número 6. Vamos al problemita número 7. ¿Qué dice el problemita número 7? Tenemos dos bloques. Que están conectados por una cuerda. Los dos bloques son de 8 kilogramos cada uno. Y están siendo jalados por una fuerza de 200, sí. 200 newtons. 8 kilogramos cada uno. A ver. Mira lo que dice. Dice que el coeficiente de rozamiento, porque hay rozamiento, es de 0.5 y la distancia que caminan es de 3 metros. Con esa información, el coeficiente de rozamiento es 0.25 y la distancia es de 3 metros. Con esa información me pide calcular el trabajo de la tensión para el bloque B. Bueno, primero. Voy a determinar el valor de la tensión. Olvídate de la palabra trabajo. Necesitamos calcular el módulo de la tensión. Voy a utilizar los conceptos que aprendimos la semana pasada. Voy a aplicar dinámica. Agarro todo como uno solo y le hago su diagrama de cuerpo libre. Un solo peso, que sería 160.
una sola normal, que también sería 160, y un solo rozamiento, que sería mu por la normal, o sea, 0.25 por 160. ¿Cuánto es eso? 40. ¿Hasta aquí todo bien? Para todo el conjunto que le voy a aplicar, dinámica, fuerza resultante, masa por aceleración. La fuerza resultante sería 200 menos 40. 200 es más grande, esto acelera a la derecha. ¿No? Esto acelera a la derecha. La masa que sería 16 y el A que no conozco. 160 entre 16. 10. La aceleración vale 10. Ahora que ya tengo la aceleración, puedo calcular el módulo de la tensión, ¿verdad? Para eso debo de analizar o el bloque A o el bloque B. Yo voy a analizar el bloque A. Profe, pero piden para B. Pues a mí no me interesa. Aún no calculo el trabajo. Estoy calculando la tensión. Solo me concentro en lo que aprendí la semana pasada. Si analizo el bloque A, le dibujo el peso, que vale ¿cuánto? 80, porque su masa es de 8. Le dibujo a la normal, que también vale 80. Por aquí estaría la tensión que jala hacia la derecha, porque la tensión está a la derecha de A. Y el rozamiento, ¿te acuerdas? ¿Verdad? ¿Cuánto vale el rozamiento? 40, profe. No, tenía que volver a calcular. Sería mu 0.25, que es un cuarto, por la normal. Un cuarto por 80, 20. El rozamiento vale 20. Recuerda que él también acelera a la derecha, porque si el conjunto acelera a la derecha, cada bloque acelera a la derecha. Y con eso aplico dinámica nuevamente. Fuerza resultante, masa por aceleración. La fuerza resultante es T menos 20, porque la tensión está a favor de la aceleración y el rozamiento está en contra. Igual a la masa, que vale 8, por la aceleración, que vale 10, ¿no? Que ya la había calculado. ¿Cuánto vale la tensión de la cuerda? 80 más 20, 100 newtons. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Hasta aquí todos debieron de haber llegado porque es lo que hicimos la semana pasada. Analizo a todo como uno solo, calculo la aceleración, analizo un bloque y calculo las fuerzas. Todo eso lo hicimos la semana pasada. Ahora ya puedo calcular el trabajo de la tensión, pero ten cuidado. Me piden el trabajo de la tensión para el bloque B, porque esa tensión conecta a A y a B. Solo quiero hacerte dos preguntas. La primera, ¿hacia dónde apunta la tensión para B? Sí, a la izquierda. 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 Para B la tensión apunta a la izquierda. Segunda Entonces, pregunta. negativo. ¿Hacia dónde se mueve el bloque B? La derecha. Hacia la derecha. Por la fuerza. ¿Trabajo positivo o negativo? Negativo. 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 El bloque se mueve a la derecha y la tensión apunta a la izquierda. Tensión que vale 100 por la distancia que vale 10. ¿Cuánto vale ese trabajo? Menos 300. Menos 300 joules. Clave. Es igual que la fuerza de rozamiento, ¿no, profe? ¿Cómo? Es igual que el trabajo de rozamiento, ¿no? El trabajo Por la de distancia. La distancia. Y sí, es lo mismo. Ah, claro. Pero sería menos 60. Para B, el trabajo de rozamiento sería menos 60. Menos 60, sí. Acá el rozamiento también vale 20. Como está en contra negativo, menos 20 por 3, menos 60. Profe, una pregunta. En el problema 6, no toma en cuenta la velocidad, ¿no? No. Porque recuerda que el trabajo le interesa la distancia y la fuerza. La velocidad es para ver si esa fuerza está a favor o en contra y le pongo positivo o negativo.
Ya, profe. Como me decía, menos 40J, se va a lanzar hacia abajo, se mueve hacia abajo, el peso apunta hacia abajo, de abajo positivo. Pero la fórmula es peso por altura. El peso es de 2 y la altura es de 5. Profe, era negativo por la tensión, ¿no? Será negativo porque la tensión estaría en contra de la velocidad de la vez. Porque si me hubieran pedido a trabajo de la tensión para A, la tensión para A apunta a la derecha. Y A se mueve a la derecha. El trabajo sería positivo. Pero como me piden para B la tensión apunta a la izquierda, B se mueve a la derecha, el trabajo ahí es negativo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos de acuerdo ahí? Queda un minuto. Bueno, sí. Bueno, la verdad que sí. Chicos, llegamos a la hora. Son las 11:45. Así que en la siguiente clase vamos a hacer un poco de potencia, resolver algunos ejercicios de potencia. Y la tercera clase ya haremos energía. ¿Ya, muchachos? Espero que les haya gustado.